Hemos estado aprendiendo de espíritus inmundos, de oscuridad, darkness, que atacan which al attack pueblo cristiano the Christian people, y muchas veces and many times nos hace daño um, por falta de it conocer does us harm because al enemigo. we don't know the enemy. La Biblia dice The que Bible says that el pueblo de Dios the perece people of por God falta perishes de because of lack of sabiduría. wisdom. Tenemos que saber. We have to know. Si usted tiene un enemigo, If you tiene have que an conocer enemy, ese you enemigo, have to know that enemy. porque si no, le puede Because hacer if mucho not, daño. they could do a Y lot es of lo que harm. estamos aprendiendo And en that's estas what we're lecciones, learning with these cómo lessons, el enemigo how the trabaja. enemy works. Le llamamos el adversario, We call el him the diablo adversary, the devil, y muchos otros nombres que and many tiene, other names that Lucifer he y has, muchos otros Lucifer and nombres. other names. Y él maquina And o he planea todos los plans ataques all por the medio de attacks espíritus through spirits de oscuridad of darkness, que trabajan o que which él work or that controla, he que él controls, manda, that que él he usa commands, para that he atacarnos. uses to attack us. Y siempre busca nuestras And he debilidades always looks for our weaknesses para hacernos el to daño do mayor que the puede most hacernos. harm that he can. Así que vamos a So vamos a we're orar going antes to de pray empezar. before we start. En el nombre de Jesús, In Padre, Jesus' name, Father, le damos gracias por ese we thank tiempo you que usted nos for da, this Padre time that Santo, you para give us, aprender Father, estas to cosas. learn these things. Le pedimos, Padre, que We ask you, usted, Father, Señor, unja mis That, labios para Lord, hablar that su you may anoint palabra, my lips to speak your word. que sean palabras That they may dirigidas be por words usted, por el directed by Espíritu you, Santo by the de Holy Dios. Spirit of God. Unja nuestros oídos para Anoint our oír, ears Señor, to hear, Lord, y prepare nuestro and corazón prepare para our heart recibir, to Señor, receive, lo que Lord, hemos what we oído esta have heard tarde. tonight. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Amén. Amén. En su libro The Adversary, el In adversario, his book, The Marcos Adversary, Bubeck considera Mark que Bubeck estos sees arcángeles these diabólicos devilish tienen gran archangels as poder having y mucha enormous libertad power and para a operar tremendous bajo amount of los freedom to auspicios operate de under Satanás. Satan's auspices. Asimismo, el escritor y es Similarly, profesor author del and Seminario former Fuller Theological Teológico Seminary Fuller, professor, Dr. C. Dr. Peter C. Peter Wagner, Wagner, se refiere a este regards tipo de this ángel type of demonic demoníaco como angel as a espíritu territorial territorial. spirit, Un a arcángel satanic satánico que tiene archangel that gobierno has sobre una rulership área over a en particular particular. area. Este gobierno puede That ser rulership sobre una may be ciudad, over a city, estado state, o nación, or pero nation, posiblemente but puede ser sobre possibly it una may be over área an de area of influencia, influence, como la such as educación, las education, artes y el arts, and entretenimiento, entertainment, o los or sistemas the world políticos del political mundo. systems. Además, cuando el apóstol Juan dice When en the Apostle Apocalipsis John 20, says in 14, Revelation que la 20:14, muerte y el Hades death and fueron Hades arrojados al lago de were thrown fuego, into the lake of es fire, posible que it's Juan possible esté that hablando de John un is arcángel speaking of an muerte archangel, death, y el arcángel and the Hades. archangel Hades. Potestades, la palabra Powers and authorities. The potestades word que se usa en powers Efesios is used 6:12 in Ephesians de la 6:12 versión Reina in the Valera King James proviene de la Version, palabra and griega comes from the Greek word dunamis. dunamis. Sin embargo, la palabra word used empleada in en this este verse, versículo however, es exousia. ex- La nueva exousia. versión internacional The New traduce International Version correctamente correctly exousia translates como exousia as autoridades o authorities fuerzas. or strongholds. Estas pueden ser demonios These que may be tratan de demons influir en los that gobiernos attempt to y en las influence the estructuras governments de and authority autoridad de structures nuestro mundo. of our world. Estas potestades y autoridades These powers and parecen authorities also especializarse seem to en divorcios specialize in various kinds o of sin, en diversos tipos de perhaps pecado. Tal vez concentrating on an concentrándose attempt to en un subvert people intento de through a subvertir a particular la sin, gente mediante un pecado en particular, tal como such as homosexualidad, homosexuality, asesinato, murder, codicia greed, u otros. or others. Se especializan en They estas áreas specialize in these areas para hacer el más to daño do the most harm, y lo podemos ver, And we can see it, hay áreas that there o are areas ciudades or o estados or states donde se where, practica más uno de estos one of pecados these como sins is practiced homosexualidad more, like o suicidio o avaricia o suicide, lo que sea, ¿verdad? whatever it Podemos is. verlo
que se centraliza that en un it lugar. centralizes Y es itself in porque one hay place. espíritus que And están that's because there trabajando are en esa spirits that are área. working in that area. También ellos se centralizan They en also familias. centralize around Hay families. familias que There son are atacadas families that are con attacked espíritus with inmundos these evil de spirits ciertos of certain vicios vices o de or ciertas certain debilidades, ¿verdad? weaknesses. Y le hacen el mayor daño And they do y, the y most va de generación a damage, generación. and they Por go eso from le dije el generation to otro día generation. que That's es why I muy told you the other importante que day nosotros that it's very rompemos important that we esa generación break por medio de la that sangre de generation Cristo. through No the hay blood otra of manera de Jesus. There's no hacerlo, other way to do it. pero por medio de la sangre But de through the Cristo blood te of rompe Jesus, esas that you generaciones de break those antes. generations from before. Quizás la And mayoría de perhaps nosotros the ni majority of siquiera us, estamos enterados, we're por not ejemplo, de even, los we don't abuelos, even know about bisabuelos, our grandparents, tatarabuelos, great-grandparents, qué es lo que ellos What practicaban. did they used to practice? Si ellos practicaban If they brujería practiced o witchcraft, or practicaban they homosexualidad o practiced practicaban or sexo o lo que sex, fuera, whatever it ¿verdad? was. Y entonces si So así then, era, that's entonces how they pasaba de were. una Then that generación would a go otra from one generación a generation otra to another generación to another, hasta la generación presente. until the present generation. Y si no lo paramos, And if we entonces don't stop sigue it, trabajando, it continues to sigue work. con nuestros It hijos goes on with our y luego children, los nietos. and then our Y, grandchildren. ahí va, y ahí va, And it keeps y going nunca on and para on, and it de, never este stops. poder. God's Lo power. bueno The para good nosotros los thing cristianos for us Christians, es que though, lo podemos parar. is that we can stop En it. el nombre de In the name Jesús of Jesus, lo podemos we parar, can stop it. pero tenemos que saber But we have to know que lo podemos parar. that we can stop Y luego it. tenemos que hacerlo Then we have to en do el it nombre de in the Jesús, name of Jesus, ¿verdad? right? Atar esos espíritus, Bind la those Biblia dice spirits. que The podemos Bible says atar y that we can desatar. bind and loosen. Podemos atar los We can espíritus bind y the desatar el spirits Espíritu and loose Santo the para Holy que Spirit obre. so that he No can es que work. está atado, It's not that pero he's que a bound, veces lo but tenemos sometimes nosotros atado we have him o lo bound, tenemos en un or lugar we have him in a place, y no lo and soltamos, we don't let him go. porque Because siempre el Espíritu the Santo Holy está en Spirit nosotros is always in para us ayudarnos to help y us para enseñarnos y and para to darnos teach poder, us and pero to a give us veces power, no but no lo dejamos. we don't let him. So, esto es muy So importante. this is very important. La palabra potestades The que word se usa powers en Efesios is 6:12 used de la in Ephesians versión 6:12. Reina Valera In the proviene King de la James palabra Version griega comes from the dunamis, Greek ya lo word hablé. dunamis. read that. Estos pueden ser demonios que These tratan can de be influir demons that en los try gobiernos y en las to estructuras de influence the autoridad de governments nuestro or the mundo, ¿ok? authority, okay? No malinterpretes Don't estas misunderstand. potestades, no These pueden powers obligar cannot a force una a person persona a to dejarse indulge enredar in en sinful estilo de lifestyles. vida pecaminoso. Sí, sabes cómo But defenderte, pero si no, if you know how to entonces defend ellos yourself, but tienen if toda not, la autoridad. then they have all the Y authority. déjame And enseñarte let me show que you cuando, when, por ejemplo, for cuando example, está when caminando de una generación a it's otra going from one generación, generation to ah, another, y no hay sabiduría And there is no por wisdom ignorancia, because of ignorance. ellos tienen la facultad, They tienen el have poder the power y tienen la and they autoridad have the para authority seguir to trabajando en tu continue familia. working in your family. Es decir, That Dios means nos God cubre, Dios covers nos us, ayuda, God Dios, helps us, Dios nos God libera y nos frees libra us de todas from estas cosas all these cuando things nosotros estamos when we enterados de esto know y cuando about it, nosotros and estamos when we are reconociendo recognizing que estos poderes that these sí powers existen do y que exist quieren hacernos daño, they wanna pero harm tomamos us, la autoridad but que we Dios take nos the ha dado authority that por God's medio de given la us sangre de through the blood Cristo of y no Jesus, permitimos and we don't que estos allow espíritus these sigan spirits to funcionando en continue nuestros functioning hijos in our o children nuestros nietos. or our ¿Ok? grandchildren. So, esto es muy So importante que this is very entendemos, important porque to de otra understand, manera because otherwise estos espíritus these siguen spirits operando continue to operate porque Dios no los puede because parar. God can't stop them. ¿Sabe por You qué? know why? Porque nadie está orando, Because nobody's praying. nadie está pidiendo, Nobody nadie is está asking, intercediendo nobody is interceding para parar to stop aquello, ¿verdad? that. ¿Ok? Okay? So, si el enemigo va con Dios So if the enemy goes y to Dios God le reclama, and God él dice, no tiene nadie, no hay ninguna says, resistencia, yo tengo, well, yo there's tengo no la entrada resistance. libre He para says, hacer lo que there's no yo resistance and hago. I can just go in and Okay. do whatever I want. And Es God como has to say, cuando, okay. es como cuando un cristiano, like when usted a y yo, Christian, you and caemos I en fall alguna falta, into por más some pequeña que kind sea. of Si no pedimos error. perdón a If Dios, we don't ask entonces el forgiveness diablo from tiene God, permiso then para the devil hacernos has daño. permission to harm us. ¿Eh?
Porque tome en cuenta Because take de que into todo account lo que el enemigo hace everything that the para enemy nosotros los does cristianos tiene to que us pedirle Christians, he permiso a has to Dios. ask permission from God. Pero Dios pone sus leyes y God sus estatutos Sets his laws que and no cambian. statutes that don't change. Y si Dios dice And que if God nosotros says tenemos that la we autoridad have para the parar authority esto, to pero no stop lo this, paramos, but we don't entonces está stop it, completamente libre para then que the el devil is diablo haga lo que él completely quiere free to hacer do con whatever he nosotros. wants to do with Okay? us. Okay? So, esto es muy importante de This is saber. important to know. Okay. No malinterprete estas Don't potestades, no misunderstand, these pueden powers obligar cannot a force a una person to persona a indulge in dejarse sinful enredar lifestyles. en estilos de vida pecaminosos. Pero sí if los individuos individuals de una in a determinada particular ciudad o city nación or aprueban nation o se entregan a condone ciertos or tipos give de themselves pecado, over to certain los types of poderes sin, demoníacos the demonic establecerán powers una will fortaleza establish allí. a stronghold there. Sodoma y Gomorra son Sodom and ejemplos de Gomorrah esto. are examples of Dos this. ciudades que se Two establecieron cities como that established centros de themselves as centers corrupción of moral. moral corruption. Sus mismos Their very nombres names están are asociados con el associated with vicio, vice, la depravación depravity, y la and homosexualidad. homosexuality. Génesis 19 del Genesis 1 al 19, 11. 1 Lo puede to leer 11, you ahí. can read that there. Algo similar está ocurriendo en nuestros días. Something similar Algunas is happening in our ciudades se day. Certain conocen como cities refugios are para known la as havens pornografía. for pornography. Algunas ciudades. All cities. Otras se han ganado una Others have reputación established a por su reputation for apertura their en las openness actividades to de occult ocultismo. activities. Hay lugares, hay There are estados, places, there are hay states, ciudades there are conocidas por cities el that are ocultismo. known for the occult. ¿Y qué es lo que sucede? And that's what happens. Ni aún el cristianismo Not puede even, entrar solamente que entren a they can hacer come into guerra Christianity contra esos unless espíritus y as to derrotarlos do por war medio de against these autoridad spirits and to defeat them espiritual through spiritual y el authority Espíritu Santo de and the Dios. Holy Spirit of God. Estaba leyendo I was en reading una ciudad en particular In one city in donde particular where el cristianismo quiso entrar Christianity tried to go in, y and el poder era muy the fuerte. power was very strong there. Donde quiera había Wherever they went, brujería there was y todas witchcraft estas cosas and all these things. y una oposición muy And fuerte. a very Pero strong ellos tuvieron opposition. que ayunar, But they had to luchar, fast orar, and pray mantenerse en la palabra and stay in the y empezar and a start tomar to autoridad take sobre authority aquellos espíritus over those hasta spirits que lograron la until victoria por medio they de got the la ayuda victory de Dios through the help of y God. empezaron And they a began- salir aquellos poderes, powers aquellas started to brujas, leave, those aquellos witches, those hechiceros, aquella gente que sorcerers, había those ahí, people that were empezaron there a perder la fuerza began to y a lose sentir their el poder de strength, Dios and que then los they felt the echaba power fuera. of God that was Y casting them entonces out. ellos empezaron a So ganarse a then la they gente. started winning the people over. Pero son unas guerras serias, They are hermanos. Y serious verdaderas, wars no son, and no son, real. They're not- son cosas que están They're sucediendo things that are ahorita happening mismo right now en muchos lugares. in many places. Hay ciertas There are ciudades certain cities que quizás usted sabe o no perhaps sabe you know or you que don't know son poseídas por are homosexualidad. possessed by homosexuality. Homosexualidad es todo lo que hay ahí. Homosexuality, that's all there is there. O lo mayor Or the de la gente majority son of people homosexuales. there are homosexual. Son poderes, They're powers. son poderes. They're powers. ¿Ok? Asesinatos sin Mindless sentido murders, es lo mismo. It's the same thing. Hay lugares There donde are places las pandillas where toman gangs posesión. take possession. Es lo que está pasando, bueno, That's what's going on. que yo sepa en México, Well, por that I know in ejemplo, Mexico, for donde, example, donde pandillas where gangs toman posesión de un take lugar possession of y a van y place, matan gente and they inocente go and nomás kill por innocent matarlos. people just to kill them. Son poderes They're espirituales de la spiritual powers oscuridad of darkness que están haciendo esto, are ¿ve? doing this. Y hasta que no And alguien until espiritualmente, someone porque mire, spiritual fíjese goes bien, in, because, la ley the misma law no lo puede itself parar, can't stop them porque no es algo because it's humano. not something human. Han tratado de They've pararlo tried to stop it. y esos poderes And infiltran those aún la powers ley, los infiltrate policías, even the law, los the police officers, que the- están en the ones who autoridad, are in authority, los ganan. they overtake them. ¿Por qué? Porque son Why? poderes Because their espirituales powers, y en la carne no se spiritual puede powers in the pelear a flesh, esos poderes. You're not able to fight against those powers. Y hasta que alguien Until no someone empiece a hacer guerra starts to do espiritual spiritual warfare
para tomar to posesión de take estos possession espíritus, of these porque es spirits. más grande o más Because fuerte el que está en the one nosotros who's que el in que us está is afuera. stronger than the one who's in the world. Pero tenemos que hacer We algo. have to do something. Es como tener una arma It's like poderosa en having su a mano. powerful weapon in your hand. Pero si usted no la usa, But ¿de if qué you le don't sirve use esa it, arma? what good is it doing you? Ok. Okay? Son juegos de azar Gambling, también. Por ejemplo, Las Vegas es like conocido Las por qué? Vegas is known how Por un lugar. as Todo lo que hay ahí es. everything that's there. Ok. So, So, o el mal uso del or dinero. misuse of money. Lamentablemente estos Sadly, pecados se these sins cometen are en casi committed todos los nearly lugares in nearly hoy en every día. location nowadays. Pero algunas ciudades y But some pueblos cities and no towns solo las not only hacen, do the same, sino que también se but complacen also con give los que la hearty approval practican. to those who Y este practice es them. otro de los And this is another problemas one of the con problems espíritus de with oscuridad spirits of darkness y espíritus de vicio and spirits of o vices de lo que or sea. whatever No it is. están satisfechos They're con not solo satisfied hacerlo with ellos, just sino que doing van it a agarrar la themselves, but they juventud, go van a agarrar los and demás, try to a get todo el the que puedan youth agarrarlo, or van a anyone who agarrar they can get, en they su, can en su trampa, ¿ve? Para get 'em in their trap, usarlos y para to use meterlos en them eso. Es and to como, get them involved in como this. ahorita se It's está like usando right mucho There's a lot of chamacas para girls sexo, que las están that las are están being vendiendo, used for las están sex, they're usando, being sold ve, and y used. se está apoderando, se está haciendo un poder muy And that's fuerte. becoming a Comenzó en very otros strong países, power pero that se está began in other desparramando en countries, Estados but Unidos. it's being spread in Ahorita the United están States. teniendo un problema Right now grande we're having a porque big están tomando problem because chamacas, they're taking las young hijas girls, these daughters, Dios no lo quiera, no de nosotros, pero you know, God hijas de forbid they be alguien, ours, but chamacas que somebody's todavía daughters, girls no tienen who still experiencia, don't have no any saben cómo experience, they don't defenderse know y how to las defend toman. themselves, and Se las they're llevan. being abducted. Algunas se las llevan y las venden. Some of them are Yeah. taken and sold. So, son espíritus, So hermanos. these are spirits. Son espíritus. They're spirits. Mucha gente A diría, lot of no, pues people es would que say, gente no, mala. well, No, es it's gente just que bad están people. dirigidos por No, it's people espíritus who are de directed by oscuridad, spirits of demonios, darkness, demons que están haciendo daño. that are doing harm. ¿Ok? Okay? Corrupción moral. Moral corruption. Sus mismos nombres están asociados con el Their very names vicio, la go depravación along y la with, homosexualidad. ¿Ok? These vices. Los gobernadores de las tinieblas, Rulers esas of fuerzas del darkness, mundo the de world las tinieblas, forces of darkness aparentemente are están más apparently abajo en lower el on the devil's tótem totem del pole. diablo. Y la mayoría de And los most Bible scholars eruditos bíblicos believe creen these que rulers estos and their gobernadores y underlings sus secuaces son la the clase de types of demonios que demons tú y yo you and I are probablemente probably vamos a going to encontrar encounter con mayor most frecuencia. frequently. Están en todas partes. They're everywhere. Es como un espíritu It's like que a se apodera spirit de that esta takes gente que control of people por gusto van y that matan gente for en fun, los they go and malls kill people o in the mall donde quiera que or sea, lugares wherever de they go, recreación recreation y places, matan gente and nomás they por just gusto. kill people for Es fun. que están y dicen, ¿qué And está they pasando? say, Son "What's going espíritus on?" que están Well, they're apoderándose spirits that are más y más taking y en lo que over estamos more en and los more. últimos And días since vamos we're a in the ver last más days, de we're esto, gonna see hermano. more of this. Por eso la iglesia, That's why fíjese the bien, church- la iglesia debe de ser The un church lugar de be poder. a place of power. Pero el poder no viene But sin power doesn't santidad, come hermano. without holiness. Por eso estamos luchando That's why tanto con we're el fighting pecado so que está hard entrando a la against sin iglesia. that's entering into the Le church. prediqué el otro día I de preached esto. the other day about this. ¿Y sabe por qué And Satanás you sabe know que why? si mientras Satan haya knows that pecado as en la long as there's iglesia, sin in the no hay church, poder en la There's no iglesia power in the church. como debe de ser. La Like iglesia there debe should ser be. un The church lugar de should be poder a place of power que destruye that destroys estos poderes. these powers. Pero tenemos que ser una But we iglesia have to be a de church ayuno, de of oración y fasting de poder, and de prayer. palabra. Pudiera ser que estos It gobernadores could de be las that tinieblas these fueran rulers una of especie darkness de are sort inspectores of the foremen que supervisan a la overseeing cuarta the categoría de fourth demonios category en of la demons in jerarquía hell's del infierno. hierarchy. Huestes espirituales Forces de of maldad, wickedness, dice la Biblia. the Bible says. Estas fuerzas espirituales de These maldad wicked, evil operan en spiritual las regiones forces celestes. operate in the Fíjese bien. heavenlies.
Y no simplemente en Not las simply nubes, in the que son las regiones celestes, porque ese es el lugar Because del that's the enemigo. place of Él the tiene enemy. He su has gobierno his en el aire. government in the air. Y de ahí él hace And todo from there, el trabajo, he ¿verdad? does all the De work. ahí él estorba sus And there oraciones is cuando where he usted gets ora. in the way of your prayers when you De pray. ahí él está And there maquinando is where todo he porque está is velando making y all está these things because trabajando he's más que watching and he's nunca working more para than ver ever cómo puede to see destruir. how he can destroy. Y él no va a And he destruir a isn't los que going ya to están en destroy el the mundo ones who porque are ya son already in de the world él. because they already Él belong to está him. viendo cómo He's destruir a la seeing iglesia. he wants to destroy the church. Y a la iglesia la va a destruir And en esa the forma, church, cuando that's él how he'll entra destroy it, o when he infiltran las cosas de enters in afuera or adentro de infiltrates la the iglesia y things se from the hacen outside parte de into the church, nosotros. and they become a Y nos part of us, acostumbramos a and we ellas. get used to them. Ese es el pecado más grande, That's the biggest sin. que ya no hay resistencia. There's no longer any resistance. Ya no hay quizás uno o There's dos no que, longer que digan esto one no or debe two de who say, ser, well, this no shouldn't está be. bien esto. Oh no, this is fine Porque because ya no es algo raro. it's not anything strange Antes anymore. muchas de estas cosas que Before, a están lot of these sucediendo things that eran are raras. happening were strange. Era una locura. It was crazy. Pero ahora, But now, fíjese bien, just look. de dos personas vivir juntos, Two people living hombre y together, mujer vivir Man juntos and sin woman living casamiento, eso together ya without no es being raro. married. That's not strange anymore. Eso sucede y la gente That lo acepta happens and como people accept it. que tiene de malo. What's wrong with that? Aún sin embargo, But even son so, pecados muy These are poderosos very powerful sins que la Biblia condena. that the Bible condemns. Y ese es el And peligro más que that's tiene la iglesia, es que se está most acostumbrando danger that the a church has, recibir that al mundo they're- sin resistencia. They're not Tiene que haber receiving the world with resistencia. resistance. There has to be Tiene que haber un resistance. remanente There en la has to be a iglesia que remnant dice in the no church that al says pecado. no to sin. No lo acepto. I don't accept No it. le hace que sea la It hermana doesn't fulano, matter que if sea el it's sister hermano whoever, fulano, yo brother no lo whoever, acepto. I don't accept it. Porque ¿sabía usted que dice la Because Biblia did you que know cualquiera the Bible que says de los that hermanos que está en whoever pecado amongst the o brethren who's in que sin, está what is- or fuera who de- is de- out of del gobierno de la iglesia, government of the church, que ni siquiera coma con ellos, don't even eat with them. que no tenga nada que ver con Don't ellos. have anything to do with them. Wow. Wow. ¿Pero qué tanto saben de eso? But how many of you know that? ¿Qué tantos lo hacen? How many of you do that? Ah, ahí se va. Oh, well, there goes. Bueno, ya no voy a hablar de eso I'm not porque gonna cuando talk yo me about that meto anymore, allí, because when I get yo soy involved muy in that, celoso de las cosas de I'm very Dios, jealous hermano. for the things of God. Con Dios no se juega, con las You cosas don't de Dios play no around se with the juega. things of God. No, no podemos jugar, We no can't podemos play. dejarlas We can't que sea un juego. let them be a game. Bueno, huestes espirituales de maldad, estas fuerzas espirituales de maldad operan These en las wicked, evil, regiones spiritual celestes y forces no operate in the simplemente en las heavenlies, nubes, not sino en simply el in the clouds, but in the ámbito spiritual realm espiritual that surrounds us. que nos rodea. A veces estos demonios Sometimes these asumen demons para take sí on mismos names for nombres que themselves inciden con el coincide punto with the de point of entrada entry they que find encuentran en into la a vida de person's una life, persona, tales como such as lujuria, lust, codicia, greed, suicidio. or suicide. A veces los demonios asumen Sometimes rótulos demons falsos assume como false labels, sanador such as healer o paralizador. or paralyzer. Todos estos All demonios of son these espíritus demons are mentirosos. lying spirits Te van a mentir They will lie to a you ti acerca and de about ti. you. ¿No ha visto ustedes los Have you ever seen, rótulos, por ejemplo, donde for va para que le example, adivinen The su ones who suerte? go to get Para que le lean su to have their mano. future told for or their palms read. Espiritual, Spiritual, espiritualismo. spiritualist. Y si usted entra a un And lugar if you de go eso, into ¿sabe one lo of que those va a places, you know encontrar? what you're gonna find? El retrato de Jesús A picture of Jesus con un corazón grande así with a big old heart like al that entrar. as you go in. ¿Oh, de veras? Oh, really? ¿Y usted cómo sabe, pastor? And how do you know, Pastor?
Le voy a decir para que no se vaya I'm con gonna tell you duda. so that you don't. Es que en el trabajo de imprenta, At cuando my yo hacía print shop, trabajo de when I imprenta, used to do hice un printing, trabajo I did a job, y yo lo hice y ni and I me did it. fijé, nomás I lo didn't hice. even look at it. I Pero just cuando did lo it. fui a But when I entregar, went to deliver it, era un lugar de esos. it was one of those Ya no lo places. volví a hacer, pero I never did lo fui a that job entregar. again, but I went and I delivered Y it. eso es lo que tiene. And that's what they Pero have in there. un ambiente It's pesado, a heavy horrible. atmosphere, horrible. El reverendo David Reverend Mensky, David Mansky, miembro de un a equipo member of a misionero que missionary trabaja team en Brasil, working in Brazil, se encontró con esta clase de encountered espíritus these malignos kinds en of un evil hombre spirits llamado in a Sergio. man named La Sergio. esposa de Sergio había Sergio's llamado a los wife misioneros had called the pidiendo missionaries, que alguien begging for pudiera someone ayudar a who su could help esposo. her husband. Sergio Sergio accedió a venir a la agreed to iglesia come para to the reunirse church con David to y meet with Steve David Renix, and Steve Renix, otro misionero. another missionary. Cuando Sergio y su esposa llegaron a la When iglesia, Sergio los and his wife misioneros arrived at the comenzaron church, the por missionaries hacerle began by algunas asking the man preguntas some sencillas. simple Casi de questions. inmediato Almost los immediately, the demonios que demons había within dentro de Sergio Sergio comenzaron began a manifesting manifestarse. themselves. Él empezó a Sergio gritar started screaming y a and retorcerse en el thrashing about on the suelo floor. y trató de golpear a attempted to los strike the misioneros con los missionaries puños, pero with el his poder de fists. But the Jesucristo power of Jesus en los Christ hombres and the de men Dios of God fue mayor was que el poder greater de than los the power demonios. of the demons. Por mucho que Sergio As much trataba as de Sergio golpear tried o to hit agarrar or a grab Steve Steve o a or David, David, no podían he was unable hacerlo. to Sus do so. manos His nunca hands tocaron never a los touched the misioneros. missionaries. Sin embargo, Nevertheless, durante las for the siguientes next 3 3 horas, hours, los misioneros the se missionaries enfrentaron a los battled the demonios. demons. El reverendo Mensky Reverend describió el the encuentro. encounter. Los espíritus The hablando a través spirits, de speaking through Sergio, Sergio, daban información gave wrong falsa, information, acusaban a la accused esposa de Sergio's Sergio, wife, que se quejaban complained del peso about the weight de nuestras of manos our Christian cristianas, hands, desafiaban nuestra challenged autoridad our y authority, repetidamente and declaraban repeatedly que tenían stated dominio that en they la were vida in de charge Sergio. of Sergio's Uno de life. los espíritus desplegó spirits un displayed odio a genuine genuino a la hatred palabra for de God's Dios. word. Bajo el control de este Under the espíritu, Spirit's Sergio control, mordió la Sergio Biblia, bit at the Bible, masticando la tapa chomping deep y into the cortando cover sus páginas and con shredding una its pages sacudida de su with a jerk cabeza. of his head. Durante el encuentro, During un the espíritu encounter, de queja a complaining lloriqueó spirit por un dolor whimpered físico, about mientras physical que pain, otros hablaban de while another spoke suicidio of y de matar a suicide Sergio. and killing Sergio. Mientras David y Steve continuaban David and trabajando Steve con continued Sergio to para work with derrotar a Sergio los to demonios defeat que the estaban en demons in él, him, su esposa explicó Sergio's cómo wife también explained how the cómo demonic habían attacks comenzado los had ataques started. demoníacos. La pasada previous víspera de New Año Year's Nuevo, Eve, Sergio, vestido de Sergio, negro dressed in y con black botellas de and with bottles vino of wine dedicado a dedicated Satanás, to había Satan, hecho un had pacto made a con el pact diablo. with the devil. Aunque la esposa de Sergio Although no Sergio's estaba wife segura wasn't de sure los of the detalles, sabía details, que a cambio she de knew ciertos that in favores return el for diablo certain había favors, the devil had demanded reclamado Sergio's la vida de life Sergio before antes midnight de la on the day medianoche of del día del Sergio's 31st birthday. 31º cumpleaños de la noche en que The Sergio y su evening esposa Sergio and his wife llegaron a la came to the iglesia church en for busca help de ayuda para was su his cumpleaños, birthday, su his 31º 31st cumpleaños. birthday. Al acercarse la As medianoche en midnight el approached, interior de Sergio, los demons within demonios Sergio luchaban fought harder arduamente por for his su vida, life. pero Steve y David Steve and David continuaron continued orando praying por for him, él, cantando singing alabanzas a praises to Dios y God, leyéndole and el reading Salmo Psalm 34 34 y and otros other pasajes scripture bíblicos. passages to El Sergio. punto crucial se produjo, sin embargo, turning cuando point came, Sergio se however, puso a when leer Sergio en voz himself alta la began reading escritura. the scripture Los aloud. demonios trataron de The demons distorsionar attempted to distort la mente de Sergio's Sergio, mind, haciéndole causing him to make cometer errors errores as al he leer read la the Biblia. scripture. Pero los But the misioneros se missionaries enfrentaron a los confronted malos the evil espíritus spirits por el poder y la by the autoridad power de and authority of Jesucristo. Jesus Christ. Y Sergio continuó Sergio leyendo. continued to Finalmente, tras Finally, más de after 3 more than horas de 3 lucha, hours of los wrestling, demonios se rindieron. demons gave Era up. poco It was después de la shortly after medianoche midnight cuando when Sergio Sergio fue was set liberado. free.
La mayoría de los cristianos Christians will probablemente probably never nunca be serán called upon llamados to a become participar en echar fuera casting out demonios. demons. Pero But you decididamente should tú definitely debes be tener aware conciencia that these de que, situations occur de que estas situaciones and are ocurren not the y no son el results of resultado de una overactive imagination. imaginación hiperactiva. Por otro lado, On the muchos other cristianos hand, many afrontarán Christians will situaciones encounter de combat combate situations con espíritus malignos y evil huestes spirits espirituales and de rulers of maldad world forces que operan a that través de la operate through brujería witchcraft, y el satanismo. Satanism, Los adivinos, fortune tellers, psíquicos, psychics, mediums y otros mediums, and other practican occult practices. prácticas ocultistas. Otros cristianos Other pueden Christians encontrar may find it necesario necessary participar en to engage conflictos in con conflicts espíritus with territorial territoriales que spirits ejercen who are dominio holding sobre sway una over zona an entire area. entera. ¿Por qué es importante que Why is nosotros it los important adultos that we conocemos adults estas know prácticas? these practices? Porque quiera o no Because quiera, whether you es muy like it or not, posible it's very possible que sus propios that your hijos van own a traer children cosas are going to de bring esta things clase a of su this hogar. kind to your home. Y usted sin darse cuenta And you, qué without es lo even que realizing quiere what it decir. is, Porque en what las does this mean? escuelas Because the están schools practicando todas are estas practicing brujerías y all todas this estas hechicerías witchcraft and y prácticas de sorcery and psíquicos y todo esto psychic que se hace. practices and all these things that are Y hay muchos, There are many, no sé cómo se llaman I don't know en what español, it's called in figuras de figures diferentes of different poderes, demonios, demonic powers, espíritus. spirits, Y muchas veces many times, cuando van los hermanos a orar when the se brothers encuentran and con sisters go estas to pray, cosas they en el find hogar y these ni things siquiera in the saben homes los and they padres parents don't qué es even lo que know significan. what they mean. Le están haciendo And un daño terrible they're en el doing hogar a cuando lot of estas harm cosas in the vienen home a when su these hogar things come y into se their quedan home en su hogar, and they stay in the quizás home, en el cuarto de sus hijos, perhaps in your children's room, ¿verdad? Porque because la mayoría de the los majority padres of parents antes, before, cuando yo estaba when I creciendo, was growing no había up, nada secreto. there was nothing secret. Entonces todo Then. era, Everything ¿verdad? was, you know, Los padres sabían parents todo de knew nosotros. everything about us. Mi mamá My mom esculcaba would hasta donde no debía de esculcar, look para in places siempre, even para where she estar al didn't tanto need de to que, look de que to todo estaba know bien. that everything Pero was ahora fine. But los now, padres no parents tienen la libertad de don't entrar have al the freedom cuarto, to de go que no into me the kids' confías, room. que esto, que Well, lo don't you otro. trust No, me? This and that. no, hermano, No, brother. no sea ignorante. Don't be ignorant. Usted busque estas cosas porque Look van for a these llegar a things su hogar. because they'll end up in your Muchas home. veces sus A hijos lot sin of times, saber your children, lo que without even significa, knowing what they mean, por ignorancia, out of pero viene a ignorance, dar al hogar it comes into the home, y necesita echarlo fuera. and you need to cast it out. Porque son poderes, son Because they're espíritus, powers, son they're poderes del spirits. diablo. It's powers Ok, of the devil. cualquiera que sea el Whatever nivel de level of batalla battle en el in que te which you find encuentres, yourself, en cualquier in any confrontación direct directa con el confrontations with the enemigo, enemy, siempre you debes should always trabajar work junto together con un with equipo teams de of cristianos. Christians, if at all Si es possible. posible, cuando se trata de guerra When it comes to espiritual, spiritual aunque warfare, un solo although one cristiano que esté Christian who bajo el is under control the del control Espíritu of the Holy Santo es Spirit suficiente para is enough to defeat the derrotar al enemy enemigo by using the authority usando of la Jesus' autoridad name. del nombre de Jesús. Un A grupo de group of creyentes mature maduros believers añade adds fuerza strength y and wisdom. sabiduría. El guerrero. The warrior. Luego de establecer After que la guerra establishing espiritual that es spiritual similar a warfare un combate is de lucha similar libre, to a wrestling Pablo match, pinta un Paul gráfico paints cuadro another graphic de palabras en word picture Efesios 6, in 10 al Ephesians 6, 18, 10 to 18, utilizando a un using a soldado Roman romano soldier para to describir nuestra describe our batalla. battle. Pablo nos instruye, Paul instructs vestidos de us toda la to put on armadura the de full Dios para armor que of God podáis so that estar you may be able to firmes stand contra firm las against the acechanzas del schemes diablo. of the devil. Verso 11. Verse 11. Los lectores originales del apostles' apóstol original leaders entendieron bien esta well ilustración, understood ya this que los illustration, soldados de Roma since Rome's mantuvieron soldiers la paz kept the en todo peace throughout the el empire imperio con with an iron puño de fist, hierro y estaban and were visibles visible para to la most mayoría de people la gente en any day cualquier of the día de week. la semana. Los lectores de Pablo Paul's conocían las readers armas de knew the los soldados weaponry of romanos. Roman soldiers. Pablo captó un punto Paul picked up importante on an a saber important point, que las namely
armaduras de los soldados Roman romanos soldiers' protegían armor el protected the frente flank of del the soldado, soldier, pero no la but espalda. not the back. Esto no fue un This descuido wasn't de an un oversight diseñador by an de Italian informes uniform italianos. designer. Fue hecho a It was propósito done on suponiendo the que un purposeful soldado assumption romano that a Roman se movería soldier a su would be moving hacia su toward enemigo. his enemy, No not huiría. running away. Además, el uniforme y las Furthermore, armas the declaraban uniform and en weapons silencio que made la a silent primera statement responsabilidad de un Roman soldado soldier's romano first no era responsibility protegerse a sí was mismo, not to protect sino himself, avanzar y but to move derrotar al forward enemigo. and defeat the enemy. Para Pablo tenía Paul, mucho sentido it que made un perfect soldado sense cristiano that a Christian soldier que participa en la guerra engaging in espiritual spiritual debía warfare adoptar la misma should adopt that actitud. same attitude. Tú no vas a ganar You muchas won't win batallas many en la battles guerra in spiritual espiritual si le warfare vuelves la espalda if al you turn your enemigo. back to the enemy. Pablo también señaló Paul que also aunque el noted maligno, that el although diablo, the evil lanza one, the dardos de devil, fuego, launches flaming verso missiles, 16, verse 16, desde la from a distancia, distance, la principal the arma Christian's ofensiva primary del cristiano es la offensive espada del weapon Espíritu, is que the es la sword of the palabra de Spirit, which Dios, is the verso word of God, verse 17. 17. La implicación de Paul's Pablo es implication obvia. is obvious. Para el cristiano, la For the guerra Christian, espiritual se spiritual libra warfare takes place de cerca. up close. No es extraño que No Pablo wonder Paul pasara spent mucho so much tiempo time explicando cómo explaining vestirse how to para el dress for conflicto. the conflict. Echemos un vistazo a Let's lo take que a look Pablo at what Paul habría would have considerado vestirse dressing para triunfar. for success. Tu vestimenta y tus Your armas, wardrobe tengo que and your confesar, weapons. I cuando have to era un confess, joven cristiano, As a young Christian, detestaba I categóricamente absolutely oír hated to hear sermones sermons o leer or read libros sobre books la armadura about de the Dios. armor of God. A mí eso me To me, recordaba it smacked los of knights in caballeros shining de armor, brillante armadura, Sir Sir Lancelot, Lancelot, Ginebra y el Guinevere, rey and Arturo. King Arthur. Lindo, pero ciertamente no but era certainly not relevant to relevante me para mí as como a un new cristiano nuevo que luchaba struggling to para put poner en my práctica newfound faith mi into recién practice. descubierta fe. Cada vez que mi Whenever pastor my hablaba pastor waxed elocuentemente sobre la about necesidad the de ponernos necessity toda of la putting armadura on de the Dios, full armor lo of God, miraba con I'd stare con back una at him mueca with a disdainful scowl desdeñosa on my en la face, cara, como as if to diciendo, say, ¿por qué no hablas why don't algo you talk about importante? something important? Yo no sabía que el hombre Little did I estaba know tratando de that the salvarme man la was vida. trying to save my life. Aprender a ponerse Learning toda how la to put armadura on the de full Dios armor es of God is imprescindible, pero hablar o But leer talking sobre or eso reading no es about it suficiente. isn't enough. Además de aprender acerca Beyond learning about de the la armor of armadura de God, Dios, tenemos que we hacer lo need que to Dios do what dice God y says empezar a and usarla. start using it. Déjame hacerte una Let me ask pregunta you a directa. straightforward question. ¿Te pones toda la armadura Do de you put Dios on the todos full los armor días? of God every day? Es una buena It's pregunta. a good question. Si no lo estás If you're haciendo, not doing it, empieza a hacerlo. start to do it. Toda la armadura de All Dios the armor of God. está ahí con un It's propósito. there for a Y reason. por una razón Pablo With a tomó purpose, and todo for a ese reason, capítulo Paul took 6 that de whole chapter Efesios 6 para of enseñarnos Ephesians la to teach armadura us y para the armor, dejárnosla, para que podamos estar that we can firmes en stand el día firm malo. ¿Y qué in the tantos de evil day. ustedes And how saben many que of hay you días know that malos? there are evil days, Que hay cosas malas that que there are están evil pasando. things that are happening. Hay cosas malas There que are están evil atacando a things that are nuestros attacking hijos. our children. Y nosotros tenemos que estar And we armados. have to be Es más armed. importante que usted It's arme more a sus important hijos for you antes to de arm mandarlos your a la children escuela before o you fuera de la send them to casa, school or que even usted los outside of the arme. house, Vamos that a you ponernos la say, armadura. okay, we're going to put Familia, on the vamos armor. a ponernos Family, la we're going to put armadura. on the armor Y empiece and start a ponerse la armadura. to dress them in the armor. Efesios 6, 10 Ephesians al 6, 18. 10 to 18. 10 al 10 18. to 18. Ceñidos los lomos con la Gird your verdad, loins with truth. vestidos con la coraza de Dress justicia. with the shield, breastplate of righteousness. Ya.
Se me olvidó. I Tomando el forgot. escudo de la fe Taking the para pagar sword los of, dardos del enemigo, poniendo el yelmo de la the shield salvación, of tomando la faith, espada del picking up the Espíritu, helmet of que salvation, es la taking the palabra sword of the de Spirit, which is Dios. the word Y of God. allí puede poner usted And there escrituras you can que le put van in a ayudar a scriptures that are usted going to help o a you sus hijos or para your el día. children. Por ejemplo, si usted ve For una example, if debilidad you en su see a hijo weakness o in your su hija que child está entrando ahí that's a poquito, getting use in una little by escritura little, use a que le scripture queda, that's going to que stay le with va a them. It's proteger. going to protect them. Si las escrituras son para The scriptures protección are for de protection nosotros. for us. Ok, Okay? ok. Tenemos que hacer lo que Dios We have to dice do y what God empezar a says usarla. and start to use it. Déjame hacerte una Let pregunta me ask directa. you Bueno, ya a te la direct question. hice. Okay, I already. Si eres como la If mayoría de you los are like most cristianos Christians, y si contestas con and if you sinceridad, are, and if you probablemente answer dirá, honestly, no, en realidad, you will no. probably say, no, not really. ¿Por qué no? Why not? Falta de conocimiento, Lack of knowledge, pereza, laziness, exceso de confianza. overconfidence. Cualquiera sea que Whatever sea tu your excusa, excuse, olvídala forget y it haz un and make hábito it a del habit vestirte to suit todos up los every días. day. Y yo diría, And I hermano, would que es say, más brother, serio that it's more serious que si usted saliera de su for casa you to leave your completamente house desnudo, than if you were que to leave salir your de su house casa sin armadura. completely naked than to leave your house. Y yo creo que Um, ninguno de nosotros, It's worse to leave your house not con los 5 covered sentidos with the que armor tenemos, than to leave nos the house fully atreveríamos a naked. salir de la casa desnudos, Most of completamente us desnudos. leave spiritually Pero aún completely sin embargo, naked, but mucha even gente so, sale a lot of people completamente leave desnudo de la completely. armadura de Oh, Dios to a para person it would protección. be unheard of to leave the house completely naked, but many people do this Y spiritually. es tan importante. And ¿Te it's so imaginas a un important. jugador de Can you fútbol imagine a saliendo football a player jugar sin going out to usar play without wearing rodilleras any y pads vestido solo con su and ropa dressed only in interior? his underwear? O seguro el Oh, jugador sure. puede The player seguir might stay in the jugando game un for a par few de plays jugadas siempre as long y as he cuando didn't no get lo hit. golpeen. Pero sin la But protección without the proper adecuada, protection, el fútbol puede football ser un can juego be a dangerous peligroso. game. Y sí lo es. And it is. Si con todo el equipo es peligroso, If it's dangerous sin with el the whole equipo, team, usted se without imagina, the team, can you imagine? pues es tan peligroso Well, para el cristiano. it's so dangerous Porque si for the tienes que Christian entender because you have to que eres understand un that you are target, you're a target. blanco, eres un blanco You're para a el target enemigo. for El the enemigo enemy. está buscando The cómo enemy is looking for destruirte. how to destroy you. El enemigo está buscando The cómo enemy is destruir a looking for tus how to hijos. destroy your children. Así de que si So, él está buscando if y te he está is esperando looking que for salga de you tu and casa waiting for you to come out of your para house agarrarte y to hacerte get daño you o and to agarrar harm tus you or to hijos y get your hacerles kids daño, and do harm to them, entonces, ¿qué es lo lógico? Lo then what's the lógico es logical que thing to do? ponemos la armadura de It's for us Dios to en put on the nosotros full armor para of God cubrirnos. so that we can be covered. ¿Ok? Okay? Ok. Okay? Y hemos visto la guerra We've already espiritual es seen mucho that más grave spiritual que un warfare partido is de much fútbol. more serious than a football game. ¿Cuánto más entonces How much necesitamos more ponernos then la do we ropa need to put on the adecuada right si outfit esperamos tener if we hope to éxito en succeed derrotar al in enemigo? defeating the enemy? Y déjame agregar que si tú no Let lo me add derrotas that a if you él, don't defeat him, él te va a derrotar a ti. he'll defeat you. No hay tal cosa que There's no, no yo such no lo thing derroto, pero as, ni él oh, I'm tampoco me not hace going to daño. defeat him, but he Ah, doesn't hurt me either. no. No. Si tú no le haces daño a If él, you él te va a don't hacer hurt daño a him, ti. he's going to hurt you. ¿Ya? ¿Por qué Why debo de should I ponerme put la on armadura? armor? ¿Por qué es tan importante Why is it so ponerme? important to put it on? Pues venga el miércoles que viene Well, para come next decirle por Wednesday qué. and I'll tell you why. ¿Por qué es tan importante? Why is it Uf, so important? vamos a aprender por qué, hermano. We're going to learn why. Porque como dijo Pablo, Because, like al Paul enseñar said, esto, dijo, no in estamos teaching luchando this, he contra said, carne y sangre, we're sino not contra fighting against flesh potestades y and espíritus blood, de but oscuridad. against the spirits of En las darkness, regiones celestes, in the espíritus heavenly que andan regions. buscando cómo The spirits are looking terminar con for how nosotros. to do away with us. Por eso tenemos que ponernos la armadura. That's why we have to put on the Okay. full armor. So, el miércoles que viene So vamos next a aprender un Wednesday, poquito más de we'll la learn a little armadura bit more about the y por armor qué and ponerla. why we need to put it on.
Cada Every, pedazo de la armadura every tiene piece su of lugar the armor has its place para defenderle. to defend you. Si nomás se pone una parte, pero You no just- se pone la otra You parte, just put on one part, but not the other. supongamos que se vista todo el suppose you cuerpo put- de you clothe la your whole armadura, pero body no se puso with el the casco armor, de but you didn't salvación. put on the helmet of Aleluya. salvation. Entonces el diablo le va a So then a the destrozar devil la cabeza, le va a It's mochar gonna la hit you on the head, cabeza. it'll cut your head off. Ya. Okay. Okay? So, tenemos un enemigo, So hermano. we have an Tenemos enemy. un enemigo We have an enemy que hasta who, ahorita up está until haciendo, now, está infiltrando he's infiltrating las familias, families, la iglesia. the church. Estamos viendo We're seeing más y más more and more las fuerzas y los the poderes del strength enemigo and the power entrando of the a la enemy iglesia y al entering into the cristiano. church and the Christian. No es It's difícil not verlo. difficult to see it. Y, And y yo sé que cuando I know that when Salomón dijo Solomon said que somos derrotados por falta de that we're sabiduría, defeated yo because sé of que lack eso of es knowledge, verdad, and I know hermano. that's true. Es algo que, It's something that bueno, vamos a Wow. orar, Let's ya nos pray. vamos a ir. We're gonna Padre, gracias por Father, este thank estudio, you for this Señor. lesson, Gracias Lord. por lo Thank que you hemos for aprendido esta what we noche. have learned tonight. Padre, que cada uno de nosotros Father, that each salgamos one of us may preparados, leave listos here para prepared usar and estas ready enseñanzas to que use aprendemos, these Padre lessons that we Santo, learn, Father God, para defendernos, to Señor, defend ourselves, Lord, para tener, to have, Padre, ese Father lugar God, that place de derrotar al enemigo. to defeat the enemy. Que no haya ninguna manera There que Él may va a be no venir a way that he'll derrotarnos a come and defeat nosotros, us, porque nosotros lo vamos a because we are derrotar. going to defeat Lo vamos him. a resistir y Él va a We're going to tener que resist huir, him, va a and he will tener have que to irse leave, en he'll el have to nombre de go. Jesús. In Cuide de Jesus' mis name, take hermanos, care of your brothers guárdelos, and sisters, keep them protégelos, safe, Señor. protect them, Lord. Bendícelos, Padre, Bless them, suple Father, toda supply necesidad every need. en el nombre de Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. A las 3 vamos The a count of salir three, con un fuerte we'll be aleluya. dismissed with a shout. Ok, a las Okay, 3, count of three. a la 1, a las 2, a las 3. Aleluya, que Dios le bendiga.